yo soy Lorena Tejero y este año comparto la asignatura con Laura y como las dos pertenecemos a un grupo de historia que es FEBE, que nos encargamos de recopilar y unir conocimiento a todo lo que vayamos encontrando de historia sobre nuestra profesión, tanto en lo que es Cataluña, Valencia, Illes Balears, y yo soy de, no sé si hay alguno de la zona de la Franja de Ponent, pues yo pues hago mis pinitos en la zona de la Franja, ¿vale? Yo soy... ¿Hay alguien de de la Franja de Ponent? No sé si hi ha algú. Binèfar, Tamarite, Maella, bueno, yo soy de Fraga, ¿vale? Y entonces ayer Laura en la clase que les hizo a los de Lleida les dijo, ¿cómo ha terminado una enfermera como yo, asistencial, haciendo historia? Y la verdad que después lo hablamos, ¿no? Yo vengo de una familia... Ah, Verónica, pues bueno, pues veuràs alguna cosa de Fraga que potser no ho has sentit, ¿vale? Vale, pues entonces yo vengo de una familia que mi padre era maestro, pero que siempre ha tenido la inquietud, le ha encantado la parte de historia, sobre todo más moderna, ¿no? De la parte de la guerra, la república, pero pertenece a una asociación que hay en la zona de la Franja de Ponent y que también tiene en ciertas áreas de Valencia, que recuperan un poco lo que es la lengua, nuestra lengua, que es un catalán, diríamos es catalán, pero nosotros dicen que no es catalán, ¿vale? Es un poco lío. Es una asociación que se intenta eh, recopilar cosas de nuestra lengua, de nuestra historia, de nuestra cultura, que por ser una zona que está limítrofe entre Cataluña y que a lo largo de la historia han ido pasando de un reino a otro, ¿no? Nos hemos ido moviendo, hemos guardado ciertos caracteres que son un poco especiales, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esta asociación periódicamente, cada año, permite presentar o ofrece unas becas de investigación, ¿vale? Para recuperar toda nuestra historia, nuestra cultura, ¿vale? El año 2017 hicieron una convocatoria y junto con mi padre y otro historiador de la zona, lo que hicimos es pensar, ostras, el año 2018, 18, nos sonaba mucho, ¿no? Mi padre decía, ostras, me suena mucho, tu abuela te dice, tu abuela decía que había nacido en el 1918 y dijo, la gripe española. Mi abuela nació el año de la gripe española y su madre murió por la gripe española, ¿vale? ¿Qué pasaba? Que era un año que yo había ido a algún congreso de historia de la medicina y mi padre se había jubilado y nos acompañaba, ¿no? Y resultó que oímos en un congreso que se hizo en Puigcerdà que empezaban a recuperar la historia a nivel epidemiológico de las zonas, de determinadas zonas de Cataluña sobre lo que era la gripe española. En nuestra comarca, en la comarca del Baix Inca, no lo teníamos recogido. Y a nivel de archivos, mi padre, como que ya había tocado los archivos municipales, sabía que había algo. Sí que es verdad que no hay cosas específicas a nivel de los hospitales de Vila que nos comentó ayer Laura en Lleida, pero sí que a nivel epidemiológico sí que podíamos recoger aquellas personas que habían muerto por esta patología. Y es muy importante recordar quién ha muerto. Cuando ahora, por ejemplo, con el COVID dicen tan frívolamente,
se han muerto 20.000 personas, 40.000 personas, 50.000 personas. Pero ¿quiénes son? Todos tienen nombre y los tenemos que recordar porque es importante, ¿vale? No solo por la cifra, sino también después te das cuenta que se recogen hasta la forma por la forma como se recogían los datos, te das cuenta de la carga de trabajo que tuvieron durante ese año, año y medio, ¿vale? Entonces, es un trabajo que presentamos para una beca de investigación que nos lo concedieron y lo que hicimos es recuperar todas aquellas personas que murieron en la comarca del Baix Cinca, que pensar que va desde la zona de Zaidín, Chalamera, si no lo conocéis, es limítrofe de todo lo que es el río Cinca, ¿vale? Y llega hasta la zona de Mequinenza, ¿vale? El intento era de que por lo menos recordáramos que a nivel demográfico la comarca se vio muy mermada, ¿vale? Entonces, os comparto un poco la presentación. Algunas cosas no pasaré por todos los pueblos porque me quedaré en algunos concretos, ¿vale? Pero pensar que lo que hicimos es recoger los datos de todos los pueblos de la comarca, ¿vale? Yo creo que todos habéis pasado una gripe, supongo. ¿Habéis pasado una gripe todos? Sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Y sabéis más o menos lo... Yo no, qué suerte, Itasu. Bueno, pues una gripe es como si fuera un resfriado con un dolor de huesos, fiebre, ¿vale? Entonces, pensar que no es lo mismo una gripe actualmente que una gripe en aquella época. En aquella época, la gripe española se la denominó así, pero no es porque solo estuviera en España, sino por una serie de características que se produjo en ese momento, ¿no? Supuso un gran impacto económico, supuso una pérdida económica de un 18%, ¿vale? El COVID aún no sabemos qué impacto económico va a tener, pero pensar que va a ser más o menos unas cifras similares. Y veréis que las gráficas a nivel de mortalidad, cuando ahora veamos, cuando pase la segunda ola del COVID, vais a ver que son muy similares. A mí me recuerdan muchísimo, ¿no? Entonces, la gripe no es una enfermedad que apareció en el 18 y no la conocíamos, no. Ya, por ejemplo, Hipócrates, en el año 418 a.C., ya hablaba de una epidemia con una sintomatología muy inespecífica, un dolor generalizado, como calenturas, ¿vale? Seguramente ya estaba hablando de esa gripe, ¿vale? Pensar que la gripe es un virus que lo provoca un virus que ha ido mutando a lo largo del tiempo, ¿vale? La primera epidemia de gripe que está documentada a nivel del Estado español es del año 1170, ¿vale? Y durante ese año se produjo un degoteo de gente que moría por esta patología. Pensar que en momentos no teníamos tratamiento, ¿vale? Y tienes que contextualizar la enfermedad en esa situación, ¿vale? Desde ese momento que está documentado hasta el 1580, que aparece una epidemia tan importante que se la considera el gran resfriado, se la denomina el gran resfriado, era gripe, ¿vale? Entre medios, es verdad que hubo periodos de peste, la peste negra, ¿vale? En los cuales la población ya estaba acostumbrada y además lo tenía muy concienciado. ¿Qué pasaba cuando en una sociedad venía una enfermedad epidémica, ¿no? Durante la peste negra, en la ciudad de Fraga ya hay documentos en los archivos municipales que penalizaban a la población si se movían entre poblaciones, ¿vale? O sea, ya llevaban a cabo una serie de aislamientos y si no lo realizaban, llevaban como consecuencia una serie de castigos, hasta latigazos, ¿vale? Si personas que estaban en una población y eran de otra, si no marchaban durante un periodo de tiempo,
un posible castigo era estar sometidos a latigazos, ¿vale? Entonces, ya en esos momentos que parece que se llevaba a cabo una serie de medidas para intentar aislar a las poblaciones y evitar la transmisión de ciertas enfermedades, ¿vale? A pesar de eso, es en el 1580 que se produce esa epidemia que se llama el Gran Resfriado y que por la sintomatología es muy parecida a la gripe, ya debía ser, ¿vale? Es una patología que empieza, que en 6 semanas castiga todo lo que es la Europa que conocemos, ¿vale? Y merma la población en un 20%. Es brutal esto, ¿vale? A nivel demográfico supone, ya a nivel solo demográfico supone un gran impacto, ya no digamos a nivel económico, ¿vale? Ya a finales del siglo XIX, 1890, ¿vale? Aparece una gripe que tiene gran impacto en la sociedad más moderna y que es muy importante para ver qué sucedió en la gripe de 1918, ¿vale? Porque pensar que la población estuvo castigada en la epidemia de gripe de 1890 se salvó de las consecuencias de la de 1919, ¿vale? Ya más o menos después os lo iré recordando. ¿Vale? Si alguno me queréis parar, no me entendéis o queréis profundizar en alguna cosa, me podéis parar, ¿eh? Ningún problema, ¿vale? Si más o menos la mayoría habéis pasado una gripe, sabéis que hay un periodo como, al igual que cualquier enfermedad, ¿no? Tiene como una historia natural. Tenemos un periodo preclínico en el cual no hay sintomatología, no sabemos que estamos enfermos. En el COVID pasa, ¿no? También tenemos unos cuantos días en los cuales no sabemos que estamos enfermos, quizás no está bien delimitado, pero en la gripe hay un periodo de incubación de 2 o 3 días. A partir de allí empieza un periodo en el cual ya empecemos a tener sintomatología y después es cuando nos viene de bajada y nos vamos recuperando, ¿vale? Eso es importante porque la gripe, ese periodo de incubación de 2 o 3 días, es muy importante cuando se estudia a nivel epidemiológico, estudias lo que pasó y ves cómo se van sucediendo la mortalidad en esa población de la comarca del Baix Cinca, ¿vale? ¿Qué nos pasó con la gripe del 18? ¿Qué creéis que pasó en esos periodos? Yo creo que a nivel de historia, ¿qué pasó en ese periodo? ¿Recordáis del bachillerato? Es una época que es importante a nivel bélico. ¿Qué pasó? La Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí, Geray, la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Y eso es importante. ¿Por qué? Porque durante la Primera Guerra hubo mucho movimiento de soldados, de civiles, de un lado para otro, ¿vale? ¿Qué pasó? Que España no estaba involucrada en esa Primera Guerra Mundial, pero sí que es verdad que hubo mucho movimiento, ¿vale? El nombre de gripe española es porque España no estaba involucrada en la Primera Guerra Mundial y la sintomatología de la gripe fue muy visible, ¿vale? Fue de los primeros sitios donde se plasmó. ¿Por qué? Porque el resto estaba enfocados en un periodo bélico, ¿vale? Los primeros vestigios o que se va citando que existe una gripe, una enfermedad infecciosa, se produce en Kansas, los Estados Unidos, no es en Europa. Pero ¿qué pasó? Los soldados americanos de aliados llegaban a un puerto francés, el puerto francés de Brest, y de ese foco que había en los Estados Unidos llegó a Europa. Y de allí, con el periodo bélico, se expandió brutalmente. Los estados que estaban involucrados
involucrados en la guerra no le prestaban atención, los soldados se morían y daba igual si se morían de gripe, de cólera, de lo que sea, no quedaba registrado. En cambio, los estados que no estaban involucrados fue muy visible, por eso la denominación de gripe española, ¿vale? No es porque nosotros la creáramos, fuera nuestra y los demás no la tuvieran, sino simplemente porque fue más visible. Pensad que la gripe española de 1918 causó 40 millones de muertes a nivel mundial. Supone que ya solo en España supuso un 1,3% de la población, ¿vale? Ya veremos lo que nos pasa con el COVID. Pero a nivel mundial fue un impacto tan importante que esto sumado a las muertes por la Primera Guerra Mundial supuso que consecuencias económicas, sociales, demográficas, etcétera, ¿vale? Pensar que actualmente esta es la gráfica a nivel mundial, ¿no? Fijaros que la epidemia de gripe empieza sobre la primavera de 1918, pero el impacto más importante se produce sobre los meses de septiembre, octubre y noviembre, ¿vale? Y después hay una tercera oleada que es en el año 1919. ¿Vale? Y a partir de allí hay un degoteo de casos, que es lo que hasta que no se han ido facilitando tratamientos, se ha ido produciendo, ¿vale? Hemos de pensar que en esa época no era tan fácil la difusión de una enfermedad. ¿Qué nos ha pasado con el COVID? En diciembre nos decían que el COVID estaba en China, en Wuhan. En enero seguramente ya lo teníamos aquí y en febrero lo tenían los italianos, ya lo teníamos nosotros. ¿Cuánto ha tardado? Nada. No ha tardado nada en llegar. Pero en esos momentos un barco tardaba casi un mes en pasar de América a Europa, ¿vale? Imaginar la transmisión tan brutal del virus de la gripe, que incluso tardando tanto tiempo en producirse ese movimiento migratorio de la población, la difusión fue muy importante, ¿vale? Y se considera, los historiadores consideran que la mutación que tuvo el virus ese año fue tan virulenta que produjo ese impacto a nivel demográfico, ¿vale? Supongo que los que habéis tenido gripe veis más o menos la sintomatología, ¿no? El dolor de cabeza, que muchas veces va asociado con la fiebre, ¿vale? Sueles tener secreciones nasales, ¿no? Dolores musculares, fiebre muy alta, pero una de las complicaciones más importantes que suele producir, ¿vale? Y que actualmente se teme en los hospitales porque se va a juntar con las neumonías del es que puede llegar a producir bronconeumonías en 2 o 3 días, ¿vale? Entonces, por eso, este año, la importancia que le están dando a la campaña de la gripe, ¿vale? Porque será una manera de cribar esas neumonías que se producen. Evidentemente, porque una neumonía, una radiografía de una neumonía de un COVID es bastante diferente a una radiografía por la gripe, ¿vale? No hay tanto infiltrado, pero quizás no tengamos la opción de muchos pacientes que nos lleguen. Y una manera de cribar estas neumonías van a ser las vacunaciones, ¿vale? A nivel del Estado español, para que veáis una gráfica, ¿no? La gripe la teníamos, ¿vale? La gripe ha existido históricamente y iba haciendo, si se hace un estudio, ¿vale? Esto es de una tesis doctoral, ¿no? Sobre la gripe. Si os fijáis, del siglo XX había degoteo de enfermos que tenían gripe. Pero a partir del año 18,
se cree, porque se ha hecho estudios antropológicos de, de pacientes, de personas momificadas en el Canadá, que han conseguido extraer el virus y se pudo comprobar que la mutación que se produjo ese año fue muy virulenta. Lo que provocó es que existía mucha población que no estaba inmunizada, ¿vale? Entonces, ese es el alto impacto que a nivel demográfico que se produjo. A nivel de oleadas, ¿vale? Y esto a mí me impacta mucho porque ahora cuando nos van enseñando la gráfica del COVID, me recuerda tanto a esta gráfica porque nosotros con la gripe española en la primavera se produjo una primera oleada. Esa primera oleada sí que tuvo mucha difusión, pero fue bastante benigna, ¿vale? ¿Qué pasó a partir de septiembre? Que quizás la difusión de la gripe española no fue tan rápida, pero tuvo mucha virulencia y es la segunda oleada la que se considera como la de mayor impacto a nivel de mortalidad en la sociedad y especialmente en la sociedad española. A partir de allí se considera que existió una tercera oleada que depende de los estudios, de incluso los historiadores, dicen que llegó hasta 1920. En la comarca del Baix Cinca, la tercera oleada se quedó en el año 1919, pero sí que es verdad que existió una población que por una situación concreta, en el año 1920 hubo un pico, ¿vale? Entonces, si os fijáis, actualmente con el COVID hemos tenido una primera oleada en febrero, marzo, abril, ¿vale? Sí que ha existido una mortalidad, pero quizás a nivel de tasas de población, de impacto en la población, fue corta. Pero ahora sí que estamos viendo que estamos haciendo esta subida de aquí, que sí que tendrá un gran impacto a nivel de población infectada, ¿vale? Entonces, esta gráfica a mí me resulta muy chocante porque la historia se repite, siempre se repite. Y es importante aprender de lo que hemos vivido y recordarlo, porque muchas cosas que se aprendieron durante la gripe española, en unos primeros momentos no se estaban llevando a cabo y ahora tendríamos que recordarlos porque quizás nos irían bien, ¿vale? ¿Qué pasó en esa gripe española? ¿Por qué fueron más susceptibles la población joven de esa época? Vale, el grupo de edad más afectado durante la gripe española estuvo entre los 25 y los 35 años y sobre todo en mujeres en edad fértil. Eso es muy importante porque a posteriori, eso no lo estudiamos, nos quedamos allí, no lo miramos, pero si tú tienes un alto impacto en población joven, en mujeres y en edad fértil, eso en el plazo de 10 años, 15 años, si no tienes personas, mujeres que consigan reproducir la población, tendrá un gran impacto demográfico, ¿vale? ¿Por qué se cree que tuvo impacto en esa población joven? Si recordáis, os dije que a finales del siglo XIX hubo una epidemia de gripe y esa epidemia de gripe tuvo un alto impacto en la población de menos de 4 años y en la de mayores de 60. ¿Qué pasa? Que el resto estaba inmunizado, ¿vale? Esa población que se quedó sin inmunizar fue la que en la gripe de 1918 fue más susceptible de padecer esa enfermedad. Aparte, pensar que sí que es verdad que España no estaba involucrada en la Primera Guerra Mundial, pero veníamos de que teníamos unas grandes carencias económicas y sociales. Estábamos cambiando el régimen político y además, sin querer, teníamos un gran movimiento de
de soldados que iban de un lugar a otro y que producían una gran transmisión de enfermedades, ¿vale? Más o menos hasta aquí, claro. ¿Sí? ¿Sí, Laura? Sí, sí, molt bé. Vale. ¿Qué pasa con la gripe? ¿Vale? En ese momento, imaginaros, 1918, no teníamos antibióticos, no se conocían, no se conocía incluso casi ni cuál era el agente causal, ¿vale? Pero sabían que el sentido común funcionaba. Es importante pensar qué creemos que sucede. Y eso lo habían aprendido históricamente y lo recordaban, ¿vale? Entonces, en ese momento ya se tenía súper claro que este tipo de enfermedad se tenía que era de declaración obligatoria. Por eso hemos podido recoger cuáles han sido las personas que han fallecido en ese momento, ¿vale? Se sabía que este tipo de enfermedades de transmisión tan rápida era un problema de salud pública. Eso ahora nos lo tienen que recordar periódicamente, ¿no? Ves los telediarios nos tienen que recordar que es un problema de salud, el COVID es un problema de salud pública. En ese momento lo tenían súper claro, ¿no? Que se tenía que aislar a los enfermos, que no se les podía permitir el moverse, ¿vale? Y si no, se les castigaba, ¿vale? Que se tenía que desinfectar la ropa, los vestidos, todo lo que habían utilizado. Y esa desinfección era tan brutal que lo hacían con zotal. No sé si lo conocéis, pero yo el zotal en mi casa lo oía de mi abuela. Yo no lo he utilizado nunca porque alguna vez que he estado en alguna habitación que han desinfectado con zotal, casi me ahoga, pero es un desinfectante muy importante y lo mata todo. Eso sí que lo mata todo, ¿vale? Consideraban que la ventilación de las habitaciones era muy importante. Ahora lo hacemos, nos lo recuerdan, ¿no? El lavado de manos frecuente, ¿vale? Las mascarillas, ¿no? Empezaron a aparecer las mascarillas. De la gripe española hay bastantes ya imágenes de sanitarios y población civil que va con mascarillas, ¿no? Y que incluso el hacer gárgaras también era importante con algún desinfectante. ¿Por qué? Porque ya ellos pensaban que quizás el microorganismo que estaba provocando la gripe se quedaba en las vías respiratorias y en la boca, ¿vale? Todo eso yo creo que suena de lo que estamos haciendo ahora, ¿vale? Y no nos resulta extraño y parece que digas, es que lo hemos inventado ahora, ¿no? ¿Qué nos pasó en la comarca del Baix Cinca? No sé, en la comarca de Baix Cinca, para que veáis, esto es una gráfica que hicimos a nivel global, ¿vale? Está por poblaciones, pensar que la comarca de Baix Cinca consta de 10 poblaciones, de estas 10 poblaciones falta una, que es Mequinenza, que pensar que ahora el hándicap que tenemos los historiadores, que muchas veces no tenemos permiso para investigar algunos archivos. Y Mequinenza, que dependía de la administración de Zaragoza, no nos dio el permiso para poder entrar en los archivos municipales. Entonces, dentro de la comarca no tuvimos Mequinenza ya no está, no lo pudimos investigar, y ni Vallovar ni Velilla pudimos investigar los archivos porque se quemaron durante la Guerra Civil. De los que quedaron, lo que hicimos es ir haciendo una recopilación de las personas que fallecieron, ¿vale? Y no solo de las personas que fallecieron, sino del nombre que la persona que registraba ponía a la enfermedad que había causado la muerte. Y eso es curioso porque la gripe ha recibido multitud de nombres y depende de la persona que registraba, lo hacía de una determinada manera y te está indicando incluso cierta sintomatología, ¿vale? Si veis, Fraga ha ido haciendo picos, fue haciendo picos, ¿no? Pero quizás, si veis, en el año 14, ¿no?
existió, por ejemplo, en la zona de Ontinyena, que es lo que después veréis, un pico bastante importante que sobresale del resto de la comarca. Y eso hizo que a posteriori no tuvieran tanto impacto en la gripe del 18, porque estaban inmunizados, ¿vale? Pero a grandes rasgos, en el año 18 la comarca tuvo bastante impacto en lo que fue la gripe, ¿vale? Los que no conocéis la comarca, ¿vale? Esto es un plano de la comarca y lo más importante es el río. El río Cinca es lo que cruza toda la comarca, ¿vale? ¿Qué pasó con la gripe del 18? La gripe del 18 venía de la zona de Lleida, de la zona de Francia, o sea que entraba por el margen izquierdo. Margen izquierdo, os tenéis que poner, la imagen que tenéis es de frente, pues os tenéis que girar y el margen izquierdo es toda la zona de Belver, Oso, Zaidín, Fraga. Lo que es la gripe entró por esta zona, ¿vale? Por eso, en el año 18, el gran impacto de mortalidad lo tuvo el margen izquierdo del río, ¿vale? Y el margen derecho tardó un poco más en la transmisión. ¿Qué hicieron? Pensar que en el momento que empieza a haber como sonidos de que algo está pasando en Lleida, toda la población limítrofe se empiezan a aislar, ¿vale? Pero a pesar de eso, llega la enfermedad, ¿vale? Pensar que hay mucho movimiento y, por ejemplo, Fraga la cruzaba una carretera que era Barcelona-Zaragoza, con mucho impacto económico. Y aparte había otra carretera que era Fraga-Reus, que también había mucho movimiento a nivel económico somos una zona de mucho intercambio a nivel de alimentación, frutícola y así, y eso también ya existía, ¿vale? Si os fijáis, evidentemente Fraga es la capital de la comarca del Baix Cinca, la población era mucho más elevada y el impacto también fue mucho más alto, pero llama la atención por dónde entró la epidemia, ¿vale? Pensar que ya en aquellos momentos ya existían medidas, ¿vale? Yo os he puesto esta de la Mancomunidad de Cataluña. La Mancomunidad de Cataluña se creó en el año 14, en 1914 en Cataluña, y implementó muchas medidas de salud pública, ¿vale? Y ya durante la epidemia del 18 ya establecía que se tenían que aislar los pueblos, que se tenía que hacer una serie de medidas con la persona infectada, aislarla en el domicilio. La escupidera, que se llamaba para sacar la moscosidad, se tenía que lavar frecuentemente y no se podía compartir. Eso que ahora nos parece súper, no lo haríamos, ¿no? Pues en esa época ellos ya lo empezaron a ver que era un posible foco de transmisión, ¿no? Y que incluso los pacientes en los ámbitos hospitalarios los tenían que separar del resto, ¿vale? Pensar que toda la comarca de Baix Cinca siempre ha tenido mucho contacto con Cataluña y que toda la zona sobre todo del margen izquierdo, dependía de la diócesis de Lleida, y eso hacía que también existiera mucho movimiento y que la población, en caso de tener enfermedades, una de las posibles acciones que hacía para intentar mejorar su estado de salud, ir a los hospitales de Lleida, ¿vale? Eso en ese momento se limitó, se empezó a aislar las poblaciones, ¿vale? ¿Qué pasó en Fraga? Esto es un documento del archivo municipal y ya en Fraga en octubre un concejal del ayuntamiento, el señor Antonio Fes, ya decía que era necesario citar a la Junta de Sanidad de la comarca para que informara de qué medidas tenían que llevar a cabo para intentar minimizar el impacto de la epidemia en la comarca, ¿vale? O sea que ya las autoridades del momento ya tenían una inquietud por ver qué estaba pasando, ¿vale? Si veis,
ya en el año 19, ¿qué pasaba con la comarca? La zona del margen izquierdo no se notifica ningún caso, pero en la zona del margen derecho continúan apareciendo casos. Eso es fruto de la segunda oleada, ¿vale? Para que veáis por dónde la imagen es brutal porque se ve claramente por dónde entra la enfermedad y por dónde al final deja de aparecer, ¿vale? Es verdad que durante esa época la zona de Miralsó, que es una de las barriadas de Fraga, o sea, depende del municipio de Fraga, ya hubo, en este documento que veis aquí, se le dice al médico de Fraga, ¿vale?, que fuera a Miralsot a ver qué estaba pasando en el año 19 en esa población, ¿vale?, que informara sobre qué sintomatología, si era peligroso, si era necesario el tener que aislar esa barriada de la población de Fraga, ¿vale? En el año 20, que algunos historiadores consideran que aún pertenece a la tercera oleada de la epidemia de gripe, en Otiñena es la única población de la comarca de Barcinca que notifica casos de gripe. ¿Por qué? Porque la población de Ontinyena, durante la epidemia del año 14, tuvo muchas notificaciones de muertes por gripe. Notificaciones en personas bastante jóvenes y que hizo que en la del 18 estuvieran inmunizados, pero por algún motivo el virus mutó y en el año 20 se produjo una serie de muertes por gripe, ¿vale? Pensar que el virus de la gripe es un virus que muta muchísimo y que habrá años que se acertará más por la vacuna, pero habrá años que no, ¿no? Eso, me vacuno, no me vacuno, si nunca la paso, ¿vale? Y hay personas que se vacunan y ese año no les sirve para nada, ¿no? Porque el virus muta bastante, ¿vale? Para que veáis, lo que hicimos es, población por población, ver lo que estaba pasando, ¿no? Yo solo os pondré algunas, ¿no? Fraga, porque es en la que yo vivo, ¿no? Fue una población en la que hubo mucha incidencia en las mujeres, ¿no? Mujeres en edad fértil, ¿no? Y que quizás es resultado de que no estaban inmunizadas por la gripe. Pensar que generalmente los periodos epidémicos se dice o que se suceden cada 25 o 30 años. Entonces, las personas que han vivido un periodo epidémico durante ese periodo suelen estar bastante inmunizadas o se las considera inmunizadas si no hay algún tipo de mutación en el microorganismo en posteriores procesos infecciosos, ¿no? Entonces, esas mujeres que murieron en edad fértil seguramente no estaban inmunizadas en el periodo de finales del siglo XIX. Y lo que resulta curioso cuando tú analizas a nivel epidemiológico quiénes fueron los que murieron, es que los datos de filiación. Los datos de filiación incluso por fechas, ¿no? Si recordar, ¿qué periodo de incubación os dije que más o menos tiene la gripe? 2-3 días, ¿no? Entonces, para que os fijaros en estos nombres: Josefa Navarro Vera, Carmen Castañ Navarro, madre, hija, muertas en rango de 2-3 años, ¿vale? Pensar que hay bastantes muertes en el ámbito familiar. ¿Por qué? Porque la transmisión era muy fácil, es transmisión respiratoria, ¿vale? Y es súper fácil. Incluso, fijaros, Francisca Trem Achón, muertas son hermanas, jóvenes, muertas, también en un rango de edad muy, muy estrecho. Lo que miramos también en las poblaciones es qué tipología de presentación presentaron. Y eso los registros a nivel de actas municipales nos lo permitían. En el caso de Fraga, porque es curioso que por poblaciones, depende de quién registraba, lo hacía de una determinada manera, ¿no? Y en el caso de Fraga, la presentación
más predominó es la presentación respiratoria. Y muchas de las personas que murieron están notificadas como muertas por neumonías o bronconeumonías, ¿vale? Sí que es verdad que hay alguna notificación con algún tipo de presentación intestinal, ¿vale? Pero no es lo que predomina, por ejemplo, en Fraga, ¿vale? No así en otras poblaciones, ¿no? Por ejemplo, en Zaidín, ¿no? Es una población más pequeña, ¿no? Más o menos aquí quedaba mitad y mitad entre hombres y mujeres, pero también población joven. Pensar que nosotros catalogamos los rangos de edad, buscamos cuál era la posible mejor manera de catalogar los rangos y sí que es verdad que el rango de 20 a 59 años es muy amplio, pero si después analizamos, hubiéramos podido poner, partirla por la mitad, ¿vale? Pero escogimos un tipo de catalogación que es muy común en los estudios epidemiológicos, ¿vale? Zaidín, lo curioso es que la notificación, aquí no hablan lo notifican como morían por la gripe, ya no especifican la sintomatología, o sea, ya daban por sentado que era gripe, y aquí lo difícil es diferenciar entre qué tipo de presentación, ¿vale? En una que es súper curiosa es la de Candás, ¿no? ¿Vale? Pensar imaginar a las personas que se dedicaban a notificar el trabajo que tuvieron en ese momento, ¿no? Pensar actualmente en el COVID, que no se aclaran con el número de personas muertas, ¿no? Y piensas, bueno, ¿cuántas personas están intentando notificar? Pues allí no había muchas personas que notificaran, eran los médicos, era el representante del ayuntamiento que se iba al municipio y notificaba. Pues imaginar la cantidad de trabajo que tuvieron, ¿no? Entonces, Candasnos, lo curioso es que allí todos los muertos por gripe están notificados que mueren por gripe según declaración de 2 testigos presenciales. O sea, cuando llegaban la persona al municipio, quizás ya habían enterrado a la persona y cuando el representante municipal llegaba, eran 2 representantes que juraban que aquella persona había muerto por gripe porque le manifestaba una serie de sintomatología. O sea, todos los notificados en Candasnos son de esta manera, ¿vale? Y allí pasa lo mismo, que puedes llegar a catalogar por filiación, hermanas, ¿vale? Y lo curioso en Candasnos es que la mayoría de las muertes se producen en 15 días, la primera quincena de octubre. Y eso es brutal, porque en 15 días que muera tan cantidad de habitantes de una población tiene un gran impacto, no solo económico, sino a nivel de lo que les queda a la sociedad, ¿vale? Pensar que, por ejemplo, mi abuela siempre recordaba que, claro, había nacido el año de esa enfermedad tan importante y que su madre había muerto por eso. Es un impacto a nivel personal y emocional que las personas de las poblaciones recordaban, ¿vale? En Alcolea, lo curioso, más o menos los rangos y los porcentajes de la población es lo mismo. En Alcolea lo que llamaba la atención es que la presentación más importante es la presentación intestinal, ¿vale? Entonces, pensar que la gripe, muchas veces nos dicen, este año es que hay mucha gripe intestinal, ¿no? Pues a pesar de que la gripe del 18 en su mayoría tuvo presentación de bronconeumonía a nivel respiratorio, sí que es verdad que también se produjo mucha presentación a nivel intestinal. ¿Y eso qué pasa? Que a nivel de pensar que cuando hay presentación intestinal tienes muchas posibilidades de que las personas no solo se mueran por esa gripe, sino que se mueran por la deshidratación que produce esas diarreas tan importantes, ¿no? Entonces, muchos niños se morían cuando existía esa presentación intestinal, no por la propia gripe, sino por la deshidratación que producía, ¿vale? En Alcolea también se producen una serie de filiaciones
Y lo curioso, aquí no hay una afiliación, pero en Aragón existe un compositor muy importante, ¿no? Que ha hecho una serie que trabajó también hizo algunos de los signos que utilizaban las, el bando, el bando el bando nacional, que fue el compositor Antonio Brota. Y él decía, históricamente, él reconoció, hay algún escrito que dice que su hermana murió por gripe española, es Francisca Brota, ¿vale? Y eso a nivel histórico, cuando lo recoges, te choca porque él lo decía, pero a nivel de registros no aparecía, ¿vale? No os quiero machacar con poblaciones, ¿vale? Pero yo paso ya a lo curioso, son las presentaciones. Si veis, la mayoría es presentación pulmonar en casi toda la comarca. Sí que hay alguna presentación intestinal, incluso hay algún caso de presentación neurológica, de convulsiones a nivel neurológico. Lo plasman como presentación neurológica, pero tú puedes pensar que se trata de un niño, varios niños que presentan convulsiones. Siempre se dice que las convulsiones en niños son muy peligrosas, ¿no? Sobre todo las convulsiones febriles. La gripe da fiebre. Podría ser que ellos hablaran de presentación neurológica, pero se tratara de fiebre que provocara convulsiones. Después resulta chocante porque si veis la gripe, muchas veces veis que está escrita con 2 P's. La gripe la recogían como gripe con 2 P's, gripe, la gripe, ¿vale? Presentación gripal, ¿vale? O sea, dentro de todo lo que tú puedes ir juntándolo, ¿no? Incluso puedes estudiar, mirad, que depende de quién registraba, cómo había aprendido el nombre de esa enfermedad, te lo presentaba, ¿vale? Aquí lo que veis es que muchas de todas cómo se puede recoger, ¿no? Neumonía gripal con 2 gripi, infección gripal, lo recogían de muchas maneras, la que predomina son las bronconeumonías, ¿vale? Y eso es importante, ¿vale? Para que veáis que les inquietaba muchísimo esta enfermedad y lo consideraban muy importante, lo que hicieron en Fraga en el año 18 es hacer una acuestación. Una acuestación es una recogida de fondos, ¿vale? Para intentar tener recursos para poder atajar y tomar medidas, ¿vale? Y esa acuestación consiguieron recoger 500 pesetas. Pensar que más o menos una peseta de aquella época corresponden a 100 euros. Recogieron en una semana 50.000 euros, ¿vale? Eso es mucho. Y además lo recogieron con un objeto, enviarlos al hospital clínico de Barcelona. ¿Por qué? Porque la relación de la comarca con lo que era Cataluña era muy importante y muchos de los enfermos iban a Cataluña a tratarse. Entonces, el recoger fondos para enviarlos a un centro fuera de lo que era la comarca no les resultaba extraño. ¿Y por qué? Porque las relaciones eran buenas. Cuando actualmente hay ese conflicto de que si no tenemos que ir, que si no, es que las enfermedades no entienden de fronteras, ¿vale? Y para que veáis a nivel, así una imagen gráfica, yo pongo esta imagen, que es una imagen, este esqueleto, es una imagen de un periódico de la época que representaba la gripe y la gripe que perseguía a la gente, ¿vale? En la comarca la gripe entra, el primer caso lo notifican en Fraga en enero de ese año, del 18, y el último caso notificado es en marzo del 19. Y además tuvo un impacto de unas 306 personas, supone un 1,4% de lo que era la población de la comarca, a nivel demográfico brutal, ¿vale? Y casi todas se mueren en el mes de octubre. Eso a nivel de recursos, de prepararse y a nivel de las autoridades tuvo que suponer un gran estrés, ¿vale? Y además hemos de pensar que eran mujeres, sobre todo jóvenes, y de un rango de edad entre 25 y 59 años. Si lo desglosamos nos quedaríamos en un rango menor,
Pensar que eso, la población de la comarca en los años posteriores se vio muy mermada y tuvo grandes impactos a nivel económico. Sí que es verdad que es un estudio que yo no había hecho a nivel epidemiológico, siempre me había centrado mucho en lo que eran los cuidados de enfermería, mi tesis es de cuidados de enfermería, pero me gustó mucho, me ha gustado tanto intentar plasmar y recordar a esas personas que las tenemos listadas, sabemos quién son, que este año nos hemos vuelto a presentar, junto con mi padre, para estudiar la epidemia de cólera, ¿vale? En la comarca. Entonces, si tenemos suerte, nos dejan entrar en los archivos, que eso será otra cosa, podremos filiar esas personas. ¿Por qué? Porque si tú las tienes listadas, las recuerdas. Y es importante recordar nuestros muertos. Eso que ahora nos dicen 20.000 muertos por COVID, pero ¿quiénes son? ¿Quiénes han sido? Yo he visto personas que han muerto por COVID y las familias las van a recordar y es importante recordarlo. Y además aprendemos de toda de nuestra historia, forma parte de nuestra historia. No sé si os ha interesado, si nos ha interesado. La gripe la han recordado muchísimo estos meses, ¿vale? Porque más o menos está teniendo el mismo impacto el COVID que esa gripe. Y espero que os haya gustado. Laura, no sé. Muy bien, yo creo que sí, ¿no? Bueno, a mí me ha encantado. Forma de recordar en nuestra comarca, el problema de la comarca de Vallesinca, que siempre se habían hecho mucho investigaciones a nivel de estudiar, por ejemplo, los hospitales que había de peregrinación, ¿vale? Por ejemplo, pero ni de cuidados ni estudio epidemiológico no había ninguno. Y este es de los primeros. Bueno, yo creo que es un campo o sea, yo creo que la historia de la enfermería que recoge muchas de estas cosas que has citado, sino pues estudios epidemiológicos, estudios yo creo hasta de construcción, de conocimientos vinculados, yo creo que está todo por desarrollar. Estamos en el preámbulo, ¿no? Y yo creo que tiene un beneficio, yo creo que social, y la historia tiene de bueno que hace justicia a largo tiempo, ¿no? Recordando a estas personas, a las que han estado ahí, a las que murieron, que no son anónimos, sino que son personas con nombre y apellido, y esto yo creo que desde el punto de vista del cuidado, aunque sea histórico, es importante. Por eso de que nosotros no, o sea, las enfermeras ponen a la persona en el centro, incluso en la historia, y yo creo que esto nos da mucha identidad profesional y visibilizar esto pues es importante. Y pues, obviamente las aportaciones al contexto del COVID, a mí es que se me ponían los pelos de punta en alguna diapo, ¿eh? Y esto va a ser... La de la gráfica de les oleades, jo, quan vaig començar a veure la segunda oleada, ya pensé, me recuerda tanto, tanto. Sí, a mí la que citabas a la madre y a la hija de la familia que morían con 2 días de diferencia, bueno, sí, me ha impactado. Yo creo que es muy actual. Esta presentación es súper actual. Lorena, yo felicitarte, ¿eh? ¿Pensáis algo? ¿Habéis sentado en estado catatónico o qué os ha parecido? La Verónica, igual que la Verónica de Fraga, seguramente no lo había oído. Bueno, sí. Yo creo que es del rollo de la historia que explico yo, a ver esto, pues igual lo que tenemos que pensar para otro año es montar unas mesas redondas con ejemplos concretos. Bueno, pues muchas gracias Lorena. Bueno, gracias. Nos vemos ahora los que estamos en el blog de historia. Ahora me habéis visto que a ver si nos vemos ahora. Lana.